Las preguntas de la Fundación Botín. Hoy, ¿de verdad la creatividad te sirve para algo? Hola a todos y a todas. Hoy nuestro primer invitado es ChatGPT. Bienvenidos a ¿De verdad la creatividad te sirve para algo? Hoy exploraremos el valor y el impacto de la creatividad en nuestras vidas y profesiones. Soy Nombre de Host y estoy emocionado de tenerlos con nosotros. Lo que acabáis de escuchar es el resultado de pedirle a ChatGPT que escriba la introducción de un podcast titulado ¿De verdad la creatividad te sirve para algo? Y la inteligencia artificial ha sido la encargada de locutarlo. En un mundo en el que el algoritmo piensa por nosotros, hoy en las preguntas de la Fundación Botín queremos abordar este tema. ¿De verdad la creatividad nos sirve para algo? Para ahondar en este asunto nos acompañan dos personas de carne y hueso que tienen mucho que aportarnos al respecto. Tenemos con nosotros a Eduardo Sáenz de Cabezón. Él es matemático, profesor de lenguaje y sistemas informáticos de la Universidad de La Rioja, presentador del programa de divulgación científica de la 2 de Televisión Española, Órbita Laica, y muchas otras cosas más. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, pues muy bien y encantado de plantear este tema de la creatividad y además con este tonito de inteligencia artificial me parece como más excitante todavía. Sí, ¿verdad? Bueno, y quien se ríe a nuestro lado es Marina Pascual, que es responsable de programas para el desarrollo de la creatividad del Centro Botín. Bienvenida, Marina, también. Muchas gracias, aquí estamos. Es un tema que a los tres nos apasiona y nos interesa mucho y vamos a hacer que la gente también empiece a entender por qué. Comenzamos contigo, Marina. En un mundo en el que las máquinas ya piensan por nosotros, pintan por nosotros, escriben por nosotros, locutan por nosotros, incluso son capaces de crear narrativas de personajes o interacciones de videojuegos, ¿de verdad sirve para algo la creatividad? Es que es indiscutible. O sea, yo aquí soy súper rotunda. La creatividad nos sirve para todo. O sea, y las máquinas pueden tener creatividad porque se les está enseñando de alguna manera, pero la creatividad siempre está relacionada con la emoción. Y me ha hecho mucha gracia porque este ChatGPT, ¿no? Al principio decía, estoy emocionado. Y dice, es imposible. O sea, claro. Esa es la gran diferencia entre las máquinas y las personas, ¿no? Pueden hablar de emociones, pero nunca las van a sentir, ¿no? Entonces, la creatividad es algo con lo que nacemos todos. Todos somos creativos, pues esto ya desde el principio para que no quede dudas. Lo que pasa es que hay grados, ¿no? Como otro tipo de habilidades, ¿no? Corporales, físicas o intelectuales, ¿no? Entonces, todos nacemos creativos y para nosotros la creatividad es la capacidad que todos tenemos de resolver un reto. Cualquier reto que se nos ofrezca o se nos aparezca a lo largo del día. O sea, cualquier cosa nos conlleva un proceso creativo, ¿no? Es como esto de abrir la nevera, ver medio limón, un trozo de pollo y un tomate y tienes que hacer la cena, ¿no? Bueno, pues eso es creatividad. Eso es, o sea, tienes que poner la creatividad en marcha para resolver ese reto, ¿no? O una conversación importante de trabajo, cualquier cosa aún no relacionada con las artes, ¿no? Entonces la creatividad nos sirve, la necesitamos sí o sí. Efectivamente. Bueno, Eduardo, ¿cuál es tu visión al respecto? Bueno, la creatividad me parece que no está solamente asociada al producto creativo, podríamos decir, ¿no? Al texto, a la imagen, al audio, que es la producción, ¿no? Eso lleva algo antes y lleva algo después. Y ese antes, por ejemplo, es la intención. Uno no puede ser creativo sin tener intención de nada. Y una máquina no tiene intención, de momento. Y yo creo que además no la vamos a ver con una intención de nada en un tiempo breve. Así que una máquina puede crear generalmente una imagen preciosa, un audio coherente, etcétera, pero no tiene la intención de transformar nada, de compartir nada, de generar nada a través de ese producto, ¿no? El producto nos lo puede dar, pero es nuestra creatividad quien se lo pide o quien tiene la intención de hacer algo con él. Y también la creatividad tiene, probablemente lo vamos a hablar después, un postproceso, vamos a ponernos así como científicos, ¿no? Yo puedo tener una idea, pero si no sé qué hacer con ella, claro. No puedo decir que es una idea creativa. Puede ser una ocurrencia, pero yo creo que entre ocurrencia y creatividad hay una diferencia fundamental. Importantísima. Así es, bueno, queda claro que no es lo mismo lo que haga una máquina que lo que haga un ser humano. Vamos a dejar más cosas claras, porque muy a menudo se asocia la creatividad con las artes, pero no tanto con áreas de pensamiento o profesiones que son más lógicas y no artísticas. Por ejemplo, pensamos que los ingenieros, los matemáticos, los contables, los abogados, los físicos, los economistas
quizá no tengan que ser creativos o incluso no lo sean. Pero Eduardo, tú, sin ir más lejos, eres matemático. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, la creatividad está en muchísimas profesiones que tienen que ver con las artes y que no tienen que ver con las artes, ¿no? Para mí la creatividad tiene uno de los ingredientes fundamentales. No sé si soy capaz de dar una definición de creatividad, no me veo capaz de eso, pero desde luego uno de los ingredientes fundamentales que tiene la creatividad es la capacidad de conectar cosas, ideas, conceptos, etcétera, que no se preveían que podían estar conectados entre sí, ¿no? Con una intención y con una significatividad. Para mí es importante que el acto creativo sea un acto con significado. Y el significado depende de la profesión. Pues, por ejemplo, entiendo yo, bueno, Marina sabe mucho más que yo de todo esto, pero el artista lo que hace es, de alguna forma, amplificar nuestra experiencia vital a través de la suya propia, ¿no? Y entonces es cuando se da una experiencia artística o un contacto artístico ahí. Y la significatividad, en ese caso, va por ahí, ¿no? Por cómo enriquecer nuestra experiencia vital a través de la experiencia vital de otra persona, que es el artista. En el caso de las ciencias, la significatividad puede ir por otro lado. Puede ir por un lado de utilidad, resolver de una forma creativa un problema de ingeniería. Entonces el significado va por ahí, ¿no? La significatividad también en las ciencias, las matemáticas, por ejemplo, puede ser dar una solución o un ataque nuevo a un problema que no sabemos tratar. Y entonces, pues desde conectarlo con otras ramas de las matemáticas o con otras ramas de las ciencias, podemos dar un enfoque nuevo que nos lleve a descubrir algo nuevo dentro de la propia ciencia. Muchas veces, cuando hablamos de una solución distinta a un problema matemático, por ejemplo, hablamos de una solución creativa cuando es una solución distinta y mejor, en algún sentido. En matemáticas podemos hablar de simpleza, de elegancia, de coherencia interna, etc. Yo puedo dar una solución distinta, pero que no sea significativa, y entonces no hablaré de una solución creativa. ¿En qué más cosas dirías que las matemáticas son creativas? Desde los problemas que se plantean hasta la forma de plantearlos, ¿no? Yo creo que es una forma de ejercicio de la creatividad muy similar a la de la música o la de la poesía, en el sentido de que tiene unos ingredientes muy sencillos. Si uno va a la música, pues bueno, pues tenemos ahí 12 notas, unas reglas de armonía muy estrictas, en el caso de la música occidental, etcétera, ¿no? Las matemáticas también. Tenemos unos ingredientes bastante sencillos, que son las reglas de la lógica y básicamente la teoría de conjuntos. Unos ingredientes esencialmente sencillos, ¿no? Pero fíjate lo que se puede hacer con 12 notas, ¿no? La inmensa variedad de cosas que se pueden hacer con 12 notas y que parecería que simplemente variar la frecuencia de pulso de una cuerda no puede comunicar una emoción a nadie. Y sin embargo, fíjate cómo nuestra vida se articula en torno a las emociones de la música. Pues con las matemáticas pasa un poquito parecido, ¿no? También puede tocar esa emoción, ese juego. Yo siento que cuando hago matemáticas, que a mí me pagan por jugar, esencialmente. ¡Qué suerte, eh! Bueno, tenemos otra persona que también considera que su trabajo es un juego y un privilegio. Ella es Valeria Palmeiro, conocida como Coco Dávez. Es pintora, es fotógrafa y es directora de arte y hace mentoring creativo a profesionales de todos los ámbitos. Es decir, ella enseña a todo tipo de personas a reencontrarse con su creatividad. Vamos a escuchar qué es para ella la creatividad, a ver si está de acuerdo con vosotros. Para mí la creatividad no es otra cosa que buscarle la solución a un problema, y esto es algo que hacemos todos los días. Lo que pasa es que tenemos la idea de que el creativo es aquel que se dedica al mundo del arte o campos parecidos donde lo artístico se mezcla. Creo que es muy interesante y muy importante naturalizar que la creatividad es algo intrínseco en nosotros y que utilizamos cada día para resolver problemas. Desde ahí poder potenciarla y poder trabajarla para que de alguna manera volvamos a tener esta sensación de juego, que también es muy importante en el día a día y que a partir de los 7 años comenzamos a reducir a un ritmo muy rápido. Pues efectivamente han salido muchas palabras en común con lo que habéis dicho vosotros, así que hay consenso sobre la mesa en este tema. Vamos con otras cosas a tener en cuenta. Marina, ¿qué importancia tiene la creatividad para esas profesiones no creativas? Claro, recojo un poco lo que ha dicho Valeria y lo que decía Eduardo, ¿no? Bueno, varias cosas. Primero, la definición de creatividad, ¿no? O sea, hay muchas definiciones de creatividad o diferentes, ¿no? Porque es un campo relativamente nuevo a estudiar. O sea, la palabra creatividad se puso en el diccionario de la Real Academia de la Lengua en el 83 en España. O sea, no lleva tanto tiempo. Sin embargo, es una palabra que nos rodea mucho, ¿no? O sea, hay veces que ya hasta los folletos de los supermercados, ¿no? Los productos son creativos, ¿no? Sí. Pero realmente algo es creativo, es como decía Eduardo, ¿no? O sea, nosotros utilizamos una definición que a mí me parece
parece muy útil y que creo que es interesante para todo el mundo, y es: la creatividad es la capacidad que tenemos todas las personas, o sea, eso aquí rompamos ese mito, todas las personas, para crear soluciones nuevas y apropiadas, o asociaciones de ideas que ya existen, nuevas y apropiadas. Es lo que decía Eduardo, ¿no? O sea, puede ser nuevo, pero puede ser totalmente inapropiado que yo me ponga este micrófono en la cabeza, ¿no? Pero sin embargo sí se me pueden ocurrir otras formas de usar este micrófono o este taburete o este rotulador, ¿no? Entonces, soluciones nuevas y apropiadas, que es un poco lo que decías tú, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, para todas las profesiones, pero ya no hablando de profesiones, sino para todas las personas, es importante tener creatividad y habilidades creativas, ¿no? Está claro que estamos en un mundo con una incertidumbre brutal a todos los niveles, ¿no? Y nos pasamos el día buscando soluciones a cualquier cosa. Pues para todo eso necesitamos la creatividad. Pero es que además, apuntalando ya hacia las esferas más altas, ¿no? El Foro Económico Mundial, cada X años, saca las habilidades necesarias para los empleos del futuro, ¿no? Para los empleos que se van a dar o cómo se están desarrollando los que ya existen, ¿no? Bueno, pues para el 2025 sacan un top 10, ¿no? O sea, las 10. Hace unos años la creatividad no aparecía, y ahora de esos 10 habilidades para el futuro, necesarias para afrontar los trabajos del futuro, 7 tienen que ver con habilidades emocionales y creativas. 7 de ellas, ¿no? Entonces es una cosa que ya no solo podemos decir nosotros, ¿no? Opinamos Exacto. nosotros aquí en esta mesa, sino que ya está muy claro, ¿no? Entonces la creatividad es súper necesaria para la vida cotidiana, en casa, o sea, a nivel laboral y a nivel personal, ¿no? Uh-huh. Marina, ¿cuáles serían para ti las características Marina o Eduardo, por supuesto, ¿cuáles serían para vosotros las características de una persona creativa? Es decir, una persona que ha desarrollado esa habilidad que todos tenemos y la sabe poner en práctica. A mí una cosa que me parece importante a la hora de ejercer la creatividad es el tener algo dentro de la cabeza con la cual ejercer esa creatividad. Es decir, sin contenido, sin ideas, sin conocimiento, no podemos ser creativos. Esto en la historia se ha dado muchísimas veces. Por un lado, tener algo previo, una formación, unas ideas, un conocimiento, saber cosas. Se denosta mucho, por ejemplo, el conocer datos, la memoria y tal. Nos dicen, no, es que todo está en Google. Ya, pero yo no soy Google y yo quiero tener cosas en la cabeza para ser capaz de conectarlas y generar cosas nuevas. Sin eso, sin ingredientes para la creatividad, creo que no es posible. Así que una persona creativa tiene que tener conocimiento y tiene que tener también visión del contexto. Es decir, un poco lo que decía Marina ahora, ¿no? Una solución apropiada y apropiada también a su contexto. Yo recuerdo muchas veces que la imprenta que cambió la historia, la imprenta de Gutenberg, se inventó 80 años antes en Corea. Exactamente la misma imprenta de tipos móviles. Y no dio paso a nada, porque el contexto no era el adecuado. Sin embargo, el contexto de la imprenta de Gutenberg hace que una idea, que un rayo de iluminador se convierta en algo creativo que transforma la realidad. Así que una persona creativa tiene que tener conocimientos y tiene que tener los pies bien plantados en su contexto para que sus ideas o tengan un efecto creativo. Sí, pues eso, totalmente de acuerdo, pero además, o sea, en un estudio que ha llevado a cabo la Fundación Botín con el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, en el informe del 2014, Artes y emociones que potencian la creatividad, que está en la página web de la Fundación y el Centro Botín, para que cualquiera lo pueda leer, en el primer artículo de ese informe, que luego habla de cada una de las artes, que ya hablaremos después, dice Sorana Ipsevic, nuestra investigadora principal, cuáles son las características de las personas creativas, porque ya lo han estudiado, ¿no? Entonces, una de ellas es lo que dice Eduardo, ¿no? O sea, son personas abiertas, ¿no? Que están dispuestas a vivir muchas experiencias que te dan mucho conocimiento, ¿no? O sea, cuanto más ingredientes tengas en tu cabeza, ¿no? En tu Thermomix, mejores recetas puedes hacer, o el ejemplo que ponía él de las notas musicales, ¿no? Entonces, personas abiertas a vivir diferentes experiencias, con lo cual personas muy curiosas, ¿no? O sea, la curiosidad es súper importante. La curiosidad y el juego son los motores del aprendizaje. Por eso me reía cuando Eduardo hablaba del juego, ¿no? O sea, es que jugar es lo mejor del mundo. Jugar... También Valeria ha utilizado el término juego. Eso es. En su mentoring. Claro, cuando hablamos de jugar, entendamos el juego como algo no solo de niños. O sea, a todos nos gusta jugar. Y no solo pensando en divertirnos y en reírnos, sino en aprender. Porque es que a través del juego es como se aprende. Y sustituye la palabra juego por la palabra experimentación, por la palabra investigación. O sea, cada uno juega a su nivel, ¿no? Eduardo juega con los teoremas matemáticos, ¿no? Que tiene unas pizarras que cualquiera se vuelve loco. Pues yo juego con materiales, ¿no? O con artistas, o inventando conversaciones, ¿no? O juegas tú, como dice Eduardo, ¿no? Paseando, dejando pasear tus ideas mientras vas conduciendo en el coche. Ahí estás jugando, ¿no? Entonces, experimentar. Entonces, personas abiertas, personas curiosas y personas, muy importante, hilando con el contexto que dice Eduardo, que dejan a un lado el temor
que tienes cuando puedes decir, bueno, voy a soltar mi idea. Ay Dios, ¿por dónde me va a caer aquí, ¿no? Claro, porque a veces ser creativo es muy arriesgado y depende en qué contexto es muy arriesgado y puede llevarte a unas consecuencias muy negativas. Entonces, las personas que son creativas y que no solo tienen una idea, sino que la llevan a cabo, porque ser creativo no es tener una idea, ideas tenemos todos, es llevarla a cabo e implementarla, o sea, llevarla hasta el final, ¿no? Entonces, las personas que son creativas y que después de los estudios se ve que son creativas son personas que valoran menos el temor y mucho más lo que pueden aportar con esa idea, ¿no? Entonces son personas valientes, ¿no? En ese aspecto. Es decir, bueno, igual paso un rato malo, pero lo voy a decir porque sé que la consecuencia de decirlo o exponer mi idea va a ser mucho mejor que el no decirla, ¿no? Para eso es verdad que tienes que entender el contexto, como decía Eduardo, y estar en contextos lo más psicológicamente seguros posibles, porque hay contextos en los que no puedes aportar. Y supongo que también tener contextos y entornos nutritivos, ¿no? Que te nutran de mucha información e incluso de artes. Tú, por ejemplo, Eduardo, ¿cómo utilizas o cómo te nutres de creatividad en tu vida cotidiana? Bueno, mi vida cotidiana, digamos, en lo profesional, es una vida científica, ¿no? Entonces lo que tratamos es de encontrar nuevas ideas. No solamente de solucionar problemas que tenemos y que están sin resolver, sino generar nuevos problemas que sean capaces de motivar nueva investigación y motivar progreso, ¿no? En eso creo que ejercemos la creatividad de una forma un poquito diferente a lo que lo hacen los artistas, y es que nosotros, digamos, tenemos una identificación menor con nuestra propia obra que los artistas. Yo creo que el artista no se puede esconder. Su obra es muy transparente para eso, ¿no? Entonces la propia creatividad del artista, esa propia novedad, que tiene mucho que ver con cómo vive su vida personal, trasciende en su obra, ¿no? Y los científicos, sin embargo, tenemos una especie, no sé hasta qué punto es real, de velo de objetividad. Es decir, bueno, yo he ejercido mi creatividad, o he buscado caminos nuevos para llegar a un resultado, y ese resultado no soy yo. La realidad es así, el mundo es así, las matemáticas son así, y entonces la identificación de la persona con la obra es menor, y por tanto la creatividad en nuestra labor creo que está más, lo que decía antes, en la intención y en el proceso, y luego el ser capaz de coger esos resultados y mezclarlos con otros, ¿no? Pero me parece que en nuestra vida cotidiana, al menos en la vida profesional, nosotros estamos menos indefensos, ¿no? Estamos menos expuestos al contacto con la propia obra que los artistas. Bueno, vamos a volver a escuchar a una artista, a la artista que está participando también en nuestro podcast de hoy, a Valeria Palmeiro, porque ella también nos ha hablado de cómo se enfrentan sus clientes del mentoring creativo a ese proceso de exploración del que hablabas, Marina, que inician con ella. Claro, cuando yo lanzo el anuncio de voy a acompañar a gente a través de las mentorías, lo primero que preguntan es, oye, si yo no me dedico al mundo artístico, ¿realmente puedo tener una crisis creativa? Pues sí, efectivamente. Para mí no hay mucha diferencia entre la crisis creativa y la crisis personal o crisis existencial. La crisis, me refiero, con la creatividad no es otra cosa que una rotura de conexión que ha habido con nosotros mismos. Hay algo que ha hecho que se haya desconectado esta conexión, esta intimidad con nosotros mismos, este momento para el autocuidado, el viaje del autoconocimiento. Aquí Valeria añade un elemento crucial, que es unir la creatividad junto al arte y, por supuesto, a la emoción humana. Marina, ¿cómo influyen las emociones en nuestros procesos creativos? Es que lo son todo. O sea, las emociones, ya no solo en nuestro día a día, ¿no? O sea, las emociones son aquello que alimentan la creatividad. O sea, tú empiezas siempre un proceso creativo. Ya hemos dicho que los procesos creativos es afrontar cualquier reto, ¿no? Ese proceso que hay que hacer hasta llegar al final. Cualquier cosa de esas parte de una emoción. O sea, tú no eres una máquina, a ti no te dan a un botón. Tú quieres solventar un problema que tienes en el trabajo porque algo no funciona bien, y esa frustración o es que esto no puede ser, eso es una emoción, ¿no? Entonces, esa emoción es la que te hace, ¿no? Empezar, ¿vale? Entonces, un proceso creativo siempre empieza por una emoción. Y luego las habilidades emocionales te van guiando hasta llegar al final, ¿no? Por eso es tan importante desarrollar las habilidades emocionales y las habilidades creativas a la vez. Bueno, no es que es importante, es que se desarrollan a la vez. Claro. Se desarrollan a la vez, porque solo conociéndote muy bien y gestionando esas emociones que te surjan durante el proceso, llegas hasta el final, porque es que si no, la frustración te puede hacer abandonar, la desesperación de no entiendo por dónde ir te puede hacer abandonar, luego llegará un momento en el que encuentres un
una solución a eso, ¿no? A un tema matemático o a cualquier cosa y te da, bueno, dices, ¡buah! Estás a tope y entonces estás tan a tope que no eres capaz de seguir, entonces tienes que regular. Entonces, todas esas habilidades de identificar y gestionar y regular tus emociones, ¿no? O sea, lo primero es identificarlas, luego validarlas, decir, bueno, estoy sintiendo esto, vale, ¿cómo lo regulo para que yo pueda avanzar? Y después llegar hasta el final, ¿no? Entonces, las habilidades emocionales creativas van de la mano y entonces te vas conociendo. Por eso nosotros trabajamos con las artes, porque las artes te hacen poder vivir ese proceso, ¿no? O sea, las artes vienen de la emoción, nos activan las nuestras y gestionando bien esas emociones podemos llegar al final del proceso creativo. Con lo cual, practicar con las artes, o sea, utilizar las artes para meterte en procesos creativos, en este caso sí artísticos, te hace conocerte, o sea, te hace conocer tus habilidades emocionales, regularlas, aprender de ellas y además estás aprendiendo habilidades creativas, ¿no? Estás generando diferentes procesos. Habilidades creativas, estamos hablando, por ejemplo, de pensamiento divergente, que es tener muchas ideas para algo, o pensamiento convergente, que es de todas esas ideas elegir una, o generación de ideas. O pensamiento abstracto. Pensamiento, generación de ideas, conexiones forzadas, ¿no? Esto que pasa muchas veces de he visto, no sé, un tejado de una casa y de repente me he acordado de algo que me pasó en no sé dónde, interconecto, pin, pin, pin. Eso es la capacidad creativa, ¿no? Eso es la creatividad que hablábamos. Y eso es lo que decíamos antes, ¿no? De que si tienes muchos ingredientes puedes conectarlo, ¿no? Pues todas esas habilidades creativas y emocionales van desarrollándose a la vez. Y las artes nos ayudan a practicar en un marco psicológicamente seguro, donde no te da miedo a proponer, ¿no? Que es lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, Eduardo, tú también de esto no solo sabes mucho, sino que has escrito un libro publicado el año pasado, en 2023, llamado Invitación al aprendizaje. ¿Cómo es ese aprendizaje que tiene que ver con la creatividad y bueno, probablemente también con las emociones y con todos los ingredientes que estamos planteando aquí? Aprender es esencialmente transformar nuestro cerebro, cambiarlo. Y físicamente, las conexiones interneuronales, ¿cómo cambian? Es fundamentalmente eso, es cambiar nuestro cerebro y una de las vías fundamentales de aprendizaje es el incorporar lo nuevo a lo que ya tenemos. Y esa incorporación puede ser por refuerzo o puede ser porque rompa de repente el esquema que tenemos, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho una palabra que es errar. Porque tiene dos significados muy bonitos a la hora de hablar de aprendizaje y que es todo lo contrario a lo que queremos que haga un algoritmo. No queremos que un algoritmo vaya a errar, ¿no? Por un lado está equivocarse. Equivocarse y estar en un ambiente en el que el error es bienvenido, en que la equivocación es bienvenida, está muy bien, porque por un lado te hace emocionalmente estar a gusto con tus intentos y por otro lado los errores te van diciendo por ahí no. Luego son un estímulo para buscar caminos nuevos. Entonces ahí tienes un estímulo para la creación. Pero errar también es pasear sin motivo. Seamos errantes, ¿no? En este sentido. Entonces errar, pasear, sin una intención es cuando es lo que posibilita que nuevas ideas vayan naciendo, diríamos de la nada, más que de la nada de algo que no sabemos identificar, ¿no? Pero que tenemos ahí. Y que cuando tenemos un propósito, el propósito, digamos, que enmascara todo lo demás. Y errar sin un propósito hace que estas cosas puedan surgir. Es totalmente lo contrario a lo que tenemos en los algoritmos de recomendación, por ejemplo. Cuando yo estoy escuchando música, pues entonces el algoritmo de recomendación va a insistir en lo que ya sé. Esto produce un efecto que se suele llamar de burbuja, ¿no? Si yo escucho siempre el mismo tipo de música, el algoritmo me va a recomendar del estilo que yo estoy escuchando. Y está genial, porque voy a poder descubrir nuevas bandas, nuevos temas que me van a gustar. Pero no me deja errar, no me deja ir por otros lugares, no me deja explorar otros sitios, ¿no? Entonces, tener una actitud, digamos, contraria a la burbuja sería una actitud como de puerta, ¿no? De puerta que se abre y que nos permite explorar un terreno desconocido y, por tanto, que nos invita a la creatividad. Bueno, incluso dicen que si tenemos que tomar una decisión importante o si estamos bloqueados, conviene, por ejemplo, ponerse a bailar y a través del movimiento probablemente acabemos llegando al resultado psicológico que necesitamos o que buscamos, ¿no? Claro, es que el cerebro funciona mucho mejor en movimiento. Y entonces, si tú antes de un reto complicado, de un momento en el que no estás atascado, en vez de quedarte así delante del ordenador intentando pensar de la misma manera, te levantas, te marcas un baile tremendo. A mí me gusta mucho la canción de Alaska, ¿a quién le importa? Te cierras las persianas, que no te vea nadie, porque claro, para que funcione de verdad tienes que estar sin juicio, ni el tuyo ni el de los demás. Entonces, y a partir de ahí ya es que te funciona mucho mejor. Eso también le pasa a los deportistas, ¿no? Sí. Eso es una de las cosas que también hemos investigado con la
con la Universidad de Yale, si la Fundación Botín con la Universidad de Yale, entonces ya sabemos para qué sirve cada una de las artes en ese informe que os decía del 2014 en nuestra vida cotidiana, o sea, para qué nos sirve en el día a día, ¿no? Pues bailar, una de las cosas es que el cerebro funciona mejor en movimiento, aparte de expresarte sin necesidad de palabras, ¿no? Qué bonito. Eso que dices es muy chulo con respecto a la actividad de los científicos. Yo me veo muchas veces cuando estoy haciendo un teorema nuevo, un resultado nuevo, lo paseo. Cuando tengo el problema en la cabeza, lo paseo, me voy. Dejo de ir, yo normalmente voy en bici al trabajo y tal, voy caminando por un parque, lo que sea. El cuerpo necesita o favorece esa idea, ¿no? Pero luego, una vez que ya, digamos, ha venido ese rayo, yo necesito silencio, papel blanco, un entorno sin absolutamente ninguna distracción para decantar las ideas nuevas en el rigor que precisa la escritura científica. Claro, bueno, ahí estás regulando tus emociones. Efectivamente. Total. Claro. Yo funciono mucho así también. Vamos a ahondar ya en este trinomio, sí, emoción, creatividad y arte, Marina. ¿Qué más habéis descubierto desde la Fundación Botín junto a la Universidad de Yale? Pues mira, el trinomio, que son las bases del Centro Botín del funcionamiento, es eso, artes, emociones y creatividad. De esta manera, ¿no? O sea, las artes activan nuestras emociones, gestionando, y aprendemos de ello, gestionando esas emociones podemos llegar al final del proceso creativo, ¿vale? Si vamos de atrás adelante, el proceso creativo ya hemos dicho que es todo lo que necesitamos hacer para llegar al final de un reto, ¿vale? Y las emociones son las que empujan ese proceso creativo y nos ayudan a regularlo. Cuando hablamos de emociones, muchas veces la gente se piensa que solo cuando estamos súper contentos somos creativos, pero no es así. O sea, ya también se ha investigado esto, ¿no? O sea, es verdad que cada emoción es idónea para un tipo de trabajo, ¿no? O de tarea, ¿no? Que es lo que decía Eduardo, por ejemplo, la felicidad, la alegría, la euforia, sí que generan más ideas, ¿no? El momento de generar muchas ideas. Pero luego, por ejemplo, la tristeza es perfecta para analizar cosas. O no la tristeza, sino estados quizá un poco más melancólicos, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Un lunes por la mañana, por ejemplo, te levantas por la mañana, vas a trabajar y dices, qué pereza. Bueno, pues de todo lo que tienes que hacer, elige aquellas cosas que necesiten pensamiento crítico. Corregir un texto, analizar mejor una propuesta que dejaste el viernes, en el que estabas eufórico, igual ya el lunes dices, joder, pues igual esto no es tan apropiado, pues igual hay que pulir aquí y allá, ¿no? La tristeza sirve para eso. Pero la frustración, por ejemplo, te sirve para cambiar cosas, ¿no? Entonces, cada una de las emociones sirve para algo. Luego están las emociones que tienen que ver con el aprendizaje, como la curiosidad, el aburrimiento, el sobrecogimiento, ¿no? Son emociones que son necesarias para empujarte a esas cosas, ¿no? Y luego están las emociones que tienen que ver con lo social, como el orgullo o la vergüenza, ¿no? Entonces, conociendo cómo funcionan todas esas emociones y practicando con las artes, como os decía antes, creamos diferentes programas para que las personas puedan ir desarrollando todo esto que luego, si quieres, hablamos, ¿no? Pero estas son como las cosas más importantes que yo creo que la gente tiene que entender, ¿no? O sea, con las artes tú puedes aprender. Puedes estar en un campo de pruebas. Tú vete a un centro de arte o a un cine o a un teatro y estás en un campo de pruebas. Puedes sentir miedo viendo una película y dices, ostras, yo no sabía que esto me daba miedo. Nunca me he enfrentado a esa situación, pero en la película me he metido en esos personajes y gracias a la empatía he podido vivir de alguna manera eso, ¿no? Acaba la película o cierras el libro o te vas de la exposición y tú estás bien, no sientes ese miedo, pero sin embargo te has puesto, ¿no? Igual pasa con el teatro, por ejemplo, ¿no? Es quien ha hecho teatro amateur y juega con juegos dramáticos a improvisar, te das cuenta de que, jolín, ¿cómo me ha salido a mí esa reacción? Si yo no me imaginaba eso, bueno, es que nunca había estado en esa situación, pero gracias a este juego dramático, joder, te conoces y aparte desarrollas habilidades comunicativas, ¿no? Con la música lo mismo, o sea, la música tiene cambios físicos, psicológicos y sociales así. O sea, ¿quién no utiliza la música para pegar un subidón de energía? O si estás muy triste, para estar todavía más triste y luego ya salir, ¿no? Bueno, pues de todas estas cosas se hablan en estos informes y es una gozada, la verdad. Y estos talleres que has mencionado, Marina, y que ponéis en práctica en el Centro Botín, ¿en qué consisten? ¿Cómo son? Bueno, con la Universidad de Yale investigamos el rol de las emociones en el proceso creativo, esa es la investigación principal, y luego hay como diferentes líneas de trabajo y además creamos programación para que la gente venga y le pase todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, hacemos cursos de diferentes sesiones, 8 sesiones, ¿sabéis? Dependiendo de adultos, familias, niños, adolescentes, y luego hacemos talleres monográficos para desarrollar cosas concretas, ¿no? De 2 o 3 horas, ¿no? Y luego medimos, bueno, y luego actividades cortitas en la sala, ¿no? Que la gente se lo puede encontrar. O sea, el objetivo del centro es que una persona cuando llegue allí cambie su mirada hacia lo alrededor, que esa es la primera parte, ¿no? Para desarrollar el pensamiento creativo, ¿no? Usar las cosas de diferente manera y después que repitiendo vayan desarrollando esas habilidades emocionales y creativas. Y luego lo que hacemos es medir científicamente si esto funciona.
O sea, si esto está funcionando. Entonces, pues no se pasan cosas maravillosas como lo que decías tú del reto, ¿no? O sea, después de haber hecho profesionales adultos el curso de 8 sesiones que diseñamos con ellos y después de medirlo, una de las cosas que salió del impacto de ese curso fue que después de hacer el curso habían desarrollado mucho la habilidad de definir los problemas. Esto es pensar bien en los retos, ¿no? Lo que tú decías. O sea, tengo un problema. El problema es el atasco a la salida del colegio. Soy director y tengo un problema de atasco con el colegio, con los padres y tal. Pero el problema es ese, o el problema es que tu parking es pequeño, o que las horas de salida son las mismas, o que, ¿no? Podríamos como analizar el reto para buscar la mejor solución, ¿no? Quien analiza más el problema tiene las mejores soluciones. Entonces, después del curso habían desarrollado muchísimo esa habilidad, ¿no? Para empezar, se les había quitado la idea de que la creatividad no era para todos. Y luego habían desarrollado mucho eso. Pero 2 meses después se volvió a medir y ya no solo mantenían los niveles, sino que los habían aumentado en un 69%. Quiero decir, quien aprende eso ya lo utiliza para siempre, ¿no? Queda claro que la creatividad es una pata más de la inteligencia. Cuanto más creativo, más inteligente vas a ser en tu día a día. Hagas lo que hagas y seas quien seas. Así que para finalizar, quisiera que cada uno compartáis con todos nosotros algún truco que vosotros utilicéis para despertar vuestra creatividad. Yo uso uno que es echar cositas a la trastienda del cerebro. Es decir, cuando estoy analizando un problema, tengo que tener 2 tipos de acercamiento. Uno intencional, quiero resolver este problema y me pongo directamente sobre él. Y otro no intencional. Me pongo a pasear pensando en cualquier otra cosa y dedico tiempo a que mi cerebro, a su aire, haga lo que quiera. Y la segunda cosa es, como decía Marina, esto de conocerse a uno mismo yo creo que es muy importante para ser creativo y dar un pasito más a partir de conocerse a uno mismo, que es quererse uno mismo, ¿no? Tener bondad hacia tus propios esfuerzos. Y yo creo que mirar los propios esfuerzos con bondad nos ayuda también a ejercer la creatividad. Maravilloso. Qué bueno. Marina. Pues yo te diría que el mejor ejercicio es el sí. O sea, cuando alguien te proponga algo, a no ser que vais a poner tu vida en peligro, di que sí. ¿Sabes? Porque eso te hará vivir diferentes experiencias y eso hará que tengas ese cerebro con muchas más cosas que nunca sabes cuándo las vas a utilizar ni de qué manera. Con lo cual, si te nutres de experiencias, aparte de que serás más inteligente emocionalmente porque también vivirás otras cosas, ¿no? Dentro del campo de la inteligencia emocional, es que tendrás muchos más ingredientes para todo lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, el sí. Fantásticos. Sí. Me los apunto todos. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la creatividad. Recuerden, la creatividad no es solo para los artistas. Todos podemos beneficiarnos de pensar de manera más creativa. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bueno, como vemos, ChatGPT también se quería despedir, quería formar parte al principio y al final de este gran episodio de las preguntas de la Fundación Botín. Hasta aquí nuestro programa de hoy y ya sabéis, sed creativos, id a exposiciones, id al teatro, explorar, probad, jugad, id a conciertos, leed y no dejéis todo el trabajo a la inteligencia artificial porque nuestros cuerpos y nuestras mentes y sobre todo nuestras emociones son herramientas mucho más potentes. Muchísimas gracias, Eduardo Sáenz de Cabezón y Marina Pascual, por estar hoy aquí y por todo lo que nos habéis aportado y brindado. Ha sido un placer. A vosotros. Igualmente. Gracias. Y nosotros pues volvemos en el próximo capítulo de las preguntas de la Fundación Botín. Os esperamos al otro lado, no nos faltéis. Gracias y hasta pronto. Las preguntas de la Fundación Botín.